esta sala virtual tan compleja. Ahí inició, Pato, la grabación. Inició. Sí, Perfecto. Bueno, lo primero nuestro, un gran saludo a nuestros jóvenes estudiantes y, como que se llama, vamos a intentar dar un paso nuevo en lo que hemos estado trabajando. Eh, Debo decir que eh, voy a hacer hincapié en la evaluación para que la vean todos los alumnos, todos los estudiantes, y tengan en cuenta el sentido de este curso para no perderse. Eh, Cuando uno está haciendo algo por primera vez, es muy probable que eh, queden cosas, no diría yo inconexas, sino que de falta de comprensión, de que no se tiene presente el total, eh, que hay algunas dudas, etcétera. Pero quiero decir que hay que atender, lo básico es atender a lo expuesto y no a otra cosa, porque el pregrado es atender a lo expuesto y lo que se pide es en ese contexto, no es otra cosa. No estamos haciendo un posgrado, así que damos una materia, intentamos dar un paso y es siempre calculado, estructurado, de modo de que se pueda realizar y puedan ir paso a paso adentrándose en un conocimiento. El nuestro, debo decir que es una proposición que nos hacemos a nosotros mismos y que tiene por objeto, sin invalidar la ciencia histórica, dar un punto de vista desde la arquitectura. La arquitectura, por supuesto, que tiene un campo, un pie puesto en la historia fuertemente, porque la arquitectura es una de las dimensiones que hace de un conglomerado cultura. Si no, es cualquier otra cosa. Pues bien, por eso es que en este curso, digo, lo nuestro es una estructura que se va a ir llenando con el tiempo. Y lo que vamos dejando son, hemos llamado estacas, hemos llamado puntos clave, uno podría decir metafóricamente son como faros que indican lugares en los cuales en torno a ellos se puede ir haciendo residencia. Una metáfora que veía ayer, revisando el trabajo que vamos a hacer hoy día, también podría ser, al modo del medioevo, una catedral. Al lado de, las catedrales no se levantaron de un día para otro, sino que en el medioevo eh, eran siglos. Y no solo eso, lo importante es que trabajaba no una comunidad, un pueblo entero, decidido a levantar una obra en torno a la catedral. Y ahí se armaba el poblado. Esa realidad es la que queremos de alguna manera tener en este curso. Dar una estructura y que después se vayan anexando distintos conocimientos. Y es por eso que hemos hecho un hincapié enorme por el rigor de la construcción de cada una de las láminas de ustedes. La evaluación va a medir no solo los conocimientos, porque los conocimientos se van adquiriendo, sino que junto con esto no es cualquier carpeta, es una carpeta que uno quiere guardar. Ese es el sentido y me va a acompañar, si no toda la vida, mucho tiempo, mucho tiempo. Voy a ir anexando cosas. Así que en ese sentido estamos estructurando y siempre hacemos un barrido del mundo que nos toca en este curso. Digo de la recapitulación a grandes zancadas, que hemos partido desde los sumerios, atravesamos, llegamos a los persas, de los persas nos juntamos con una conglomeración, un vínculo con los griegos y Egipto, y estamos en el Mediterráneo. Lo nuestro es que hacemos centro en el Mediterráneo. Ha habido una atracción y una realidad en el mundo del gran mar. Perfecto. Dimos el último paso la vez anterior que dijimos, mira, la flota naval
Tucídides al frente, quisimos hacer, o sea, lo de tierra se custodia y se cuida y se gana en una batalla naval o en batallas navales. O sea, lo que quiero decir es que teniendo el mar fortificado y asegurado, podemos tener paz en el interior. Esa es una hipótesis nuestra. Pensamos eso. Y eso nos da pie para entender, bueno, ¿y qué es lo que había que cuidar con tanto celo, digamos? Y eso es el trabajo que hicieron en la semana que recién termina y que tiene, dijimos, dos pasos. Dimos un paso que tenía que ver con la parte básica del alfabeto griego y una parte de la comprensión de el planeta, del globo terráqueo, de la Tierra conocida y lo desconocido. Esa dimensión y la bóveda celeste. Perfecto. Eso por una parte. Pero tenemos otra muy significativa, por eso que lo hicimos en dos pasos, para que tenga, no solo se dilate, sino que tenga una comprensión real. Y lo vamos a hacer con un tercero, que es un anexo. El segundo paso tiene que ver con que decimos que allí se desarrolló y alcanzó la cultura vamos a decir, un aspecto de grandeza difícilmente de encontrar en otra época de la historia, en todas las ramas del conocimiento. Y me voy a tomar la realidad de leerles un asunto que lo encuentro valioso, para tener un sentido de los que sí han estudiado y le han dedicado la vida a este estudio. Voy a tomar unas cosas de Luciano Cánfora, que es El mundo de Atenas, que lo hemos citado en varias otras partes. Y leo, dice, desde hace más de 2000 años, Atenas representa mucho más que el nombre de una ciudad en el imaginario occidental. El siglo comprendido entre la reforma de Clístenes, 508 a.C., y la muerte de Sócrates, el 399 a.C., se ha vuelto un modelo universal, a la vez político y cultural. Político en cuanto se considera que en Atenas se inventó la democracia, es decir, el régimen institucional de gobierno más difundido actualmente en el mundo. Cultural, porque en la Atenas de entonces florecieron la filosofía, la historia, el teatro, la literatura, el arte y la arquitectura que todavía hoy consideramos referentes obligados. El mundo de Atenas reconstruye la historia de la ciudad poniendo en tela de juicio su imagen idealizada, restituyéndola tal como emerge en la riqueza de fuentes contemporáneas de aquella época extraordinaria. Este hombre, Luciano Cánfora, desmonta la máquina retórica acerca de Atenas, demostrando que los críticos más radicales del sistema fueron precisamente los propios atenienses. Los acontecimientos centrales de la narración son la trayectoria del imperio marítimo ateniense derrotado por Esparta, el desgarro que ello determinó en el mundo griego hasta involucrar al reino de Persia, el renacimiento del imperio en la misma área geopolítica, su crisis y resultado inesperado que representó el triunfo del ideal monárquico realizado por la hegemonía macedonia. Comillas, nosotros hemos sido líderes en este sistema político porque consideramos que era nuestro deber de justicia contribuir al mantenimiento del sistema de gobierno. Pero que quede claro, nosotros, gente sensata, sabemos bien lo que significó la democracia. Nada nuevo podría decirse sobre lo que es una locura universalmente reconocida. No podíamos derrocarla todavía, mientras vosotros estabais a nuestras puertas como enemigos. Cierre de comillas.
En este penetrante diagnóstico de Alcibíades, el heredero de Pericles, tal como lo recoge Tucídides, se encierra la explicación del enigma de Atenas, el gobierno del pueblo y el poder de los señores. Comilla, el mundo de Atenas es un amplio fresco de la democracia antigua que nos llega en tiempos de grave crisis de los sistemas democráticos contemporáneos para reactivar la memoria histórica del lector en su relación con los términos y problemas de nuestro mundo, desde la crisis de representación hasta el ocaso de la negociación política y hasta el neoimperialismo de la aldea global. Máximo Stella, otro escritor. Y finalmente, Cánfora dice, la democracia y el imperio nacieron juntos. Temístocles, a quien ya sabemos su gran realidad, Temístocles, quien lleva a Atenas a la victoria en Salamina, crea una y la otra. O sea, crea la democracia y el imperio. La democracia funciona porque se reparte el botín, es decir, las ganancias imperiales. Esa realidad es la que estamos en este instante tratando de penetrar. ¿Y por qué nos detenemos en esto? Porque hay una realidad que tiene que ver que lo que hay que cuidar es la libertad. Y en tiempos de libertad, en tiempos de paz, florecen las artes, la ciencia, las humanidades y sobre todo la democracia. Pues bien, y la arquitectura, por supuesto. Yo me voy a adentrar en... Luego van a tener el sentido, no solo el sentido, sino que el cómo vamos a hacer este paso que cuida de las humanidades, de la ciencia, el arte y la democracia. Hacemos un balance y decimos lo que está en juego es la libertad, a diferencia de los pueblos vecinos, a diferencia del gran imperio persa, en donde no estaba este sistema de gobierno. Y voy a tomar lo siguiente. Vamos a decir que nos guardamos los nombres. No sé acaso recuerdan hasta hace un momento atrás. Y dijimos, es tan complejo eso. Y cité un libro que es muy importante de tener presente a propósito de la historia, cómo nombra. Con la apetencia que tiene de nombrar, nombra con grandes equívocos. Y vamos a decir, en palabras sacado de fuentes reales, de estudiosos, nombra muchas veces con una injusticia abismante. Un caso de esto es nuestra América, nuestro continente, que ya habrá tiempo para estudiar esa realidad. Y cito solamente que hay un texto que lo hemos visto en otras ocasiones. América. Voy a dar datos después. En este minuto no me quiero confundir. Pero quiero decir, nos hemos reservado muchísimo el tocar nombres si no es por una realidad tan grande como, por ejemplo, Tucídides. Bueno, no es que diga inevitable, es real. Parece que hay varias fuentes que lo atestiguan. Entonces, no es simplemente en una línea que uno toma y no ve el resto, no ve qué dicen otros. Así que en ese sentido hemos sido extremadamente cautos. Perfecto. Pero al día de hoy, como conocemos obras, podemos decir, tanto en poesía, en geometría y matemática, en filosofía, en las humanidades, en biología, en las ciencias, digamos, nombres que resuenan en todas las áreas. Por ejemplo, no podríamos decir que Aristóteles era simplemente un filósofo.
como si simplemente fuera fácil de decir. No, no es que fuera filósofo, era un matemático, era un biólogo, hizo un catastro de animales gigantesco, clasificó, tiene una visión con respecto a la ciencia altísima. ¿Para qué decir en los geómetras? Igual, pero voy a decir, como vamos a tratar la poesía, vamos a tener presente a Anacronte, a Apolinio, a Esquilo, a Eurípides, a Homero, a Píndaro. En filosofía podemos decir Sócrates, Platón, Aristóteles. En historia, Tucídides, Heródoto, Polibio, también Genofonte. Pero en geometría tenemos a Pitágoras, a Tales de Mileto, a Demócrito, etc. Ahora, me voy a reservar una parte porque esa dimensión, luego lo vamos a replicar, la van a estudiar en cada una de las categorías, las vamos a separar. Es probable que cometamos algunos errores en ese sentido, por lo que decía recientemente. Un griego no era solamente alguien que filosofaba, un Sócrates que solamente se paseaba, tenía voz en el ágora, tenía voz en discusiones varias, en lo que es contribuir en la educación, etc. Y un geómetra participaba de la vida civil, como que se llama, sabía de física, pero estaba al tanto del cosmos, etc. O sea, algo que se replica en el Renacimiento. El Renacimiento es la visión de Grecia traída al 1500, digamos. O sea, tenemos una realidad enorme. ¿Y qué decimos del hombre del Renacimiento? El completo, que era tanto un gran pintor, un gran arquitecto, un gran filósofo, un gran etcétera, etcétera, etcétera. Y además un estratega. Cosa complejísima. Nosotros, ¿por qué digo estas cosas? Porque hay que reflexionar. La reflexión nos lleva a que al día de hoy eso está muy distante. Casi diríamos, no casi, sino que está clausurado. Hoy día alguien basta con que pareciera que basta con que sea específicamente un conocedor de un aspecto y dentro de ese aspecto una definición y dentro de esa definición una cosa específica de una especificidad tremenda. Antes no era así. El conocimiento complejo, relacionado, porque parte desde un punto anterior que tiene que ver con la vida. Y en la vida no se puede separar, esto es matemática para allá, esto es geometría para acá, esto es geografía para acá, etc. No, es complejo. Es como el cuerpo nuestro, tiene que ver con muchas dimensiones, digamos. Es por eso que un teórico llama que la vida en Grecia era vida de arquitectos. Aquel que conoce una estructura mayor. Y todo tiene un plan de convergencia, no de divergencia. En ese sentido es que queremos tomar estas dimensiones. Y siendo así, vamos a hacer unas separaciones entre arte, entre filosofía, aunque se repitan, ciencias, humanidades, etc. Pero previo a eso, esa va a ser la estructura con la cual esta semana vamos a trabajar. Pero previo a eso, yo voy a traer a presencia una parte de un trabajo que considero que es menos conocido y que tiene una importancia enorme. Porque quiero insistir que lo que estaba en juego en el mundo griego fue siempre la libertad del ser humano. Hoy día diríamos libertad y dignidad. Muy importante.
En otras partes no se dio así. ¿Y de qué se trata? Vamos a decir el título, es Libertad, la libertad. Subtítulo, Democracia, que es una palabra que no aparece en los primeros días, en los albores de la Grecia clásica. Curiosamente, no. Es tardía, es una palabra tardía, porque hay una con mayor belleza aún. Y es lo siguiente. Lo que nos dice la historia es lo que relata Heródoto. Heródoto, esto estamos ubicados en el siglo V a.C. Heródoto, para tener una idea, es entre el 484 y el 413 a.C. Ahora bien, Heródoto es el historiador, el primero que se aventura a construir una ciencia histórica. Y es muy especial lo que ocurre con él. Porque él hace un relato en uno de los libros, me parece que el libro tercero, hace un relato de la guerra entre los griegos y el imperio persa. Los griegos diseminados, etcétera, y el imperio persa. Algo que ocurre por ahí por el año 480 o 479, más o menos, al parecer. Pero Heródoto toca una dimensión muy importante cuando señala que se va a referir a los hechos conocidos y no va a continuar solo con los mitos, que son muy importantes, los mitos fundan, pero él quiere hacer una separación entre los hechos conocidos, relatados o vividos con cierto tiempo, de modo de que decanten y poderlos estudiar, y por eso es que trae a presencia esta realidad tan compleja y abismante y inesperada para algunos, para muchos, digamos, porque que Grecia, que Atenas derrote junto con el resto de las polis, digamos, al imperio persa es un hecho insólito. Pues bien, la segunda parte que importa es en esta relación que hace Heródoto, es que arma un pretexto. Y el pretexto es algo inventado, algo que es creación, es hacer venir algo. ¿Para qué? Para dar a conocer con mayor claridad o con mayor realidad algo. Un hecho, un pensamiento, una realidad. Y en ese sentido hace aparecer una figura que es una discusión, vamos a decir, yo diría más bien discurrir más que discutir, porque es traspasar con palabras una idea a propósito de el gobierno. ¿Y en qué se refiere? Decimos que está presente la dimensión de la guerra entre Grecia y el imperio persa. Y lo que hace es que hace aparecer a tres personas, uno diría, sentados en un salón, preocupados del gobierno de Persia, después de la muerte bueno, muere Darío, un pequeño paréntesis, muere Darío el Grande, el que arma la estructura del imperio persa, Ciro I, y lo sucede su hijo, Cambises. Tiene dos hijos. Cambises es un salvaje. Francamente, no soy yo quien tiene que dar estas nociones, digamos, pero es alguien que se escapa y, digamos, cae. Finalmente lo dejan al lado porque se vuelve un tirano. No tiene la visión de su padre, que era alguien que sometía a un pueblo y lo dejaba con sus creencias, sus costumbres, sus realidades, y no lo cargaba de
¿cómo que se llama?, de una carga tributaria imposible de sostener. Pues bien, su hijo no tiene esa postura, tiene otra y termina muy pronto porque, ¿cómo que se llama?, se comporta como un tirano, es un tirano. Bueno, en ese contexto, Heródoto trae a presencia a tres personas, que son Otanes, a Megafiso y a Darío. Darío sí que lo hemos oído bastante nosotros. Y ellos tres tienen una conversación en donde se mueve entre lo que es la monarquía, la oligarquía y hay una que es fantástica, que es la isonomía. Y hay todo vamos a decir, una exposición de estas realidades en donde uno se opone a la monarquía, otro se opone a la oligarquía, otra a la isonomía, y están debatiendo. Lo importante de esto es que Heródoto arma una situación, arma una escena para dar con esto. Bueno, finalmente sabemos que quien toma el imperio, el mandato real, es Darío, que es uno de los generales y que por lo demás es de la ascendencia de Ciro, pero es un personaje muy completo, digamos. Y es él el que defiende la monarquía, el gobierno de uno solo, y tiene todas sus razones, etcétera, etcétera. Pero aquí, ¿por qué me detengo en esto? Porque aquí no aparece la democracia, aparece una cosa que es mucho más bella, que se llama la isonomía. ¿Y qué es la isonomía? Es la vinculación de dos realidades. Igual, nomos. Iso, igual, y nomos, leyes. Es la primera vez en donde en la historia, esto aparece en el libro de Heródoto, en el libro tercero, la primera vez en donde está presente una realidad que pone límites a quienes gobiernan. Y eso hace que se tenga una estabilidad y una percepción de que los seres que están bajo ese mandato tienen obligaciones y tienen derechos. Y si los cumplen, la cosa anda. Esa estructura, por primera vez, se instaura ahí. Después viene, tardíamente, en otro momento, empieza a aparecer la palabra de que es bueno que en esto aparezca la arista que son los mejores. El sentido de aristocracia es que sean los mejores que gobiernan. Y después, tardíamente, aparece, motivos hay muchos, que sea el pueblo. ¿Y por qué aparece eso? El pueblo, el demos, en griego. Y ahí ocurre la democracia. Porque hay un paso, me parece a mí muy significativo, que lo tienen que tener presente, que aparecía aquí, Clístenes y sobre todo Solón. Solón es un personaje que toma el gobierno de Atenas y que hace una revolución muy interesante, muy compleja. Después de una guerra civil, establece la paz. Y establece la paz porque crea un sistema igualitario. De partida, suspende todos los préstamos, todo el mundo que estaba endeudado, todas las deudas, y es bien complejo y es largo, pero lo quiero dar en breve. Solón es alguien que arma un cambio radical porque pone un suelo en el cual todos tengan un modo de pertenecer a esa tierra, a ese conglomerado, de una manera más equitativa. Y esto trae la paz. Es un personaje que hay muchos autores que, como que se llama, lo quisieran eliminar. Pero, aparte de todo eso, porque todo es muy fácil caer en trampa de lo bueno y lo malo extremo. Me quedo con la dimensión que tenían los griegos, el mesote, el punto medio
que trae acerca a los vicios, los hace desaparecer para que aparezcan las virtudes. Algo de esto ya hablamos en un determinado momento. Ese punto medio tan complejo es el que Solón sueña y lo instaura. Dura un tiempo. Bien. ¿Por qué he hecho esto con esta dimensión? Y ustedes lo van a hacer con arte, ciencia y humanidades. Y van a hacer un punto importantísimo en esto que antes de democracia está la isonomía. Seguramente no lo habían oído antes. El iso igual nomos leyes. En esto vamos a tener un trabajo largo. ¿Y qué vamos a hacer? En arte, vamos a decir, en la escultura, en la tragedia, en la poesía, vamos a tener, a lo menos en cada una de estas estructuras, a 3 autores, 3 obras, y no solo 3 autores y 3 obras, sino que, ¿y qué es la obra? ¿De qué trata Edipo en Colono? ¿Y quién lo hizo? ¿Y por qué ha llegado hasta nosotros? ¿Y por qué está presente, cómo que se llama, una obra al día de hoy? ¿Por qué la tenemos presente? Porque en el arte, en las cosas mayores no envejecen. Cuando tocan el origen, hay una realidad mayor, no envejecen. Pitágoras es tan evidente, el triángulo de Pitágoras, por decir un teorema, o el círculo de Apolonio es tan real como en el día 1. Y los 5 postulados de Euclides estamos segurísimos. Es tanto que lo estamos trabajando para poder pensar qué es lo que es una proyección paralela al día de hoy. Y están todos los geómetras de un par de siglos atrás, nuevos, contemporáneos, Lobachevsky, todo lo que se quiera. Pero esa realidad primera trasciende. Y de esa trascendencia vamos a tener noticias. Entonces, de cada una de las obras, por ejemplo, de las tragedias, vamos a conocer la obra, de qué se trata. Y conocer dónde, porque la tragedia se arma en Grecia, en Atenas. Y saber el género de tragedia, qué significa. El sentido de una cosa importantísima en todo esto, que en otros momentos lo hemos llamado como el punto de inflexión, pero que en obras de esta naturaleza se llama una palabra muy importante, que después ha decaído porque ha tenido otro significado, pero el significado original de intriga es cuando aparece y se cristaliza en el conocimiento una realidad, la tragedia del hijo que mata a su padre, sin saberlo. Esas realidades que hielan el alma, o un invento, porque hay una cosa son las tragedias, pero otra cosa son todo lo que nos legaron los físicos, los geómetras, los matemáticos, ¿sí? Como que se llama, yo no dejo de tener una apreciación, y en esto soy un seguidor de seguidores, digamos, porque ustedes nos habrán oído en algunas ocasiones que, por ejemplo, Euclides, sí, pero Hilbert también, sí, y un estudioso como García Vaca, que punto por punto va relacionando y va extendiendo una situación complejísima, y que fueron capaces de ordenar y exponer. Esos beneficios que son, vamos a decir, de los grandes, y los grandes solo saben donar, nosotros nos vamos a aproximar con estos trabajos. Hasta ahí vamos a llegar. Esta vez, y termino con esto, los nombres sí van con obras, porque son conocidos.
Cuando me refiero a esto, digo, sí, estará presente Pericles, por supuesto, por supuesto. Con esto llegamos a este punto. Avanzo. Esta tarea termina aquí y ya los jóvenes profesores se las van a dar con muchísima más realidad. Es la estructura de lo que van a hacer. Perfecto. Yo quiero insistir que esto sea dedíquenle un tiempo real. Dedíquenle un tiempo real. No solo copien algo de las redes sociales, de Google. No, ojalá tengan la ocasión, no digo de todas las obras, porque eso es, ya lo hemos hablado, es de por vida, es de por vida. Hay que leer ¿cómo que se llama? A Platón, a Sócrates, sí, pero también a Euclides, también, ¿cómo que se llama? Todos estos nombres que están al día de hoy y que nos dicen son la base en la cual nos podemos mover para tener lo que hemos llamado la recta opinión. Eso por una parte. Pero muy importante es esta dimensión de una estructura que nos gobierne y que tenga sentido de responsabilidad porque se cruzan de una manera estable los derechos con los deberes. Muy importante para el día de hoy, para entender las situaciones del mundo. Y esto que leía, la crisis que estás hablando, Cánfora, no es de hoy día, de siglos, pero hay que tener claro cuáles son los sentidos reales para entender la construcción de la polis, que da origen a lo que es el mundo político, de la gran política, no esto que conocemos, que es perdición y pudrición, no. Eso lo dejamos de lado, eso no nos interesa. Nos vamos a referir a la base, a la construcción, a la virtud, a esas dimensiones. Muy bien. Y doy el paso a lo que vamos a entrar en las semanas que vienen, que es a lo que nos interesa en el campo nuestro, la arquitectura. Ahí vamos a nadar en el mar propio, la arquitectura. ¿Y por qué avanzo? Porque todo esto tenía un suelo que lo cobijaba. La palabra pública no existe en cualquier parte. Existió porque había un ágora complejísima, llena de lugares en donde se podían oír y hablar y tener la expresión oral más entera posible. Y si tenían teatro, una construcción en donde el actor pudiese ser oído en todo su decir. Lo en la voz existe porque hubo arquitectura. Y los dioses pudieron existir porque construyeron lo mayor, el templo, la Acrópolis, lo más alto. Esas dimensiones son las que enteran este curso a grandes zancadas. Muy bien, jóvenes. Hoy día llegamos hasta aquí. Preguntas y todo lo demás, encantado. Y yo creo que estamos, ¿cómo que se llama? Para que ustedes les den las normas precisas, con gran dedicación, muchas, no muchas, sino que horas de dedicación real a estos puntos que nos permiten después construir lo que hemos dicho, esta carpeta compendio. Eso es. Muchas gracias. Sí. ¿Dudas? Antes de irme, quiero saber si hay alguna pregunta o duda o alguna referencia que alguien quisiera hacernos, y bienvenida. Abrimos el espacio de dudas entonces. Si es que alguien tiene una duda. Magnífico. Todos se van a transformar en grandes arquitectos y conocedores, amantes de la historia y sobre todo de
este mundo antiguo, que es la base nuestra. Tengámoslo presente. Los arquitectos contemporáneos como Álvar Aalto dice esto de una manera mucho más elocuente. El mundo griego hay que tenerlo presente siempre, siempre. Ahí apareció Los un grandes audio, arquitectos Pato, de conocidos Laura. nunca. ¿Y qué es lo que es la pregunta? A ver. A ver, Laura. ¿Puedo hacerla con micrófono? Sí, claro. Sí, encantado. Que todas estas, como estos aspectos que estamos tocando, como las artes, las humanidades, la ciencia, hay que abarcarlas como desde las construcciones que se hicieron para que pudieran ocurrir, o no sé, No, me no, no, imagino no, no. como en las láminas, como que es No, más no, escrito no, que dibujo en este caso. no, perdóname. Mira, hemos hecho, en esto tenemos que tener una estructura súper clara. Déjame ser por un minuto enfático, por un minuto nomás. Y es lo siguiente, hemos venido tocando temas y anotando algunas cosas breves y llegamos a un momento que es el de el mar nuestro, este mar grande, este mar Mediterráneo. Perfecto. De esto deducimos que es necesario, yo esto lo voy a repetir hasta el cansancio para que nos quede claro, la hipótesis. Decimos, esto es importante porque hay algo que cuidar arriba, pasado el Pireo, en Atenas, muy cercano a la costa. ¿Y qué es lo que es la libertad? Y la libertad dio pie a el desarrollo de las ciencias, las artes, las humanidades, cuidando al hombre libre. Eso es la realidad, que es a lo que yo me he referido en este minuto. Esta referencia que yo he hecho es para que en el paso siguiente, no ahora, no ahora, en el paso siguiente vamos a ver el ágora, pero no ahora. Ahora, ¿qué vamos a ver? Van a trabajar esto de la isonomía, macanudo, que llega a la democracia, perfecto, todo lo demás. Pero además van a trabajar en filosofía Sócrates, Platón, Aristóteles, y así en matemática, en geometría, o sea, en la ciencia y también en el arte. Pero solo los datos, eso es lo que te quería exponer, solo los datos, pero datos fidedignos y muy bien hechos. Y en las obras, conocer lo que hemos llamado la intriga, aquel punto clave que trae a presencia. ¿Cuál es la intriga de la invención de, por ejemplo, bueno, en el teatro es muy fácil, pero en la invención de Pitágoras, ¿en qué consiste? Si no es simplemente que diga que hay un pensador griego que trajo esto, o Apolonio, en la invención del círculo de Apolonio, ¿qué radica ahí? No es simplemente el título. Y también es cierto que si bien es real que estamos en el siglo más o menos quinto antes de Cristo, es con cierto espesor, como que se llama, no todo se da ahí mismo, digamos, sabemos como que se llaman los más conocidos nuestros, los filósofos, por decir, no es que estén todos en la misma, en el mismo ciclo, en el mismo siglo, no. Yo no, lo único que queremos atender esta vez es a que las referencias son de datos muy bien conformados, porque los datos solos no hablan. Las sesiones que tenemos de aquí al término son para conjugar datos con esto que tú llamas en donde se encarnan estas realidades. Me he demorado un poquito más porque me parece muy significativo lo que tú preguntabas. Era por eso. Encantado. ¿Te quedó claro? Sí, pero más que como que estoy tratando de imaginarme las láminas, son más escrito en este caso. Tienen mucho escrito. Tienen Ya. bastante. Eso sí, eso sí. Escrito y esquema, porque
porque cuando vemos ¿cómo que se llama? ¿Cómo me doy cuenta de los postulados de Euclides? O cómo me doy cuenta voy a repetir esto porque ¿cómo que se llama? Del triángulo. Tengo que dibujar el esquema, darme cuenta. Es eso. ¿Cómo es que puedo, la invención de llegar a medir la circunvalación, el ecuador de la Tierra, en virtud de qué? ¿Cómo es que llegan a eso? A esas invenciones quiero llamarlas, en este sentido, intriga. Me apropio de a lo mejor es impropio, ¿eh? Pero quiero señalar el punto clave, excepcional de cada una de estas realidades. La invención, aquello, es muy bonita la palabra invención, porque es hacer venir algo que estando presente no lo había visto. Cuando alguien dice, no, si este es alguien que inventa nomás. No, 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 por favor. La realidad de alguien que es un inventor es algo que estando ahí, acá, allá, juntó tres cosas y ¡pum! Nos trajo un mundo entero. Esa realidad es la más importante. Nos hizo venir algo que yo no lo había visto, que tú no lo habías visto, pero él sí. A eso me he referido. No les quito más tiempo porque el tiempo de ustedes, como el mío también, espero, es magnífico y tiene que producir. Así que los dejo. Bien, Muchas Patricia, gracias. una última consulta. Disculpa por quitarte Encantado. unos últimos minutos. Es muy buena también la pregunta de Laura. Entonces, ahora queda respondido esto de los datos, de los esquemas de traer a presencia. Y nosotros habíamos incluido un cuarto punto, aparte de las artes, humanidades y ciencias, que decía realizar una reflexión ante la interrogante de cómo se da esta discusión respecto a los temas anteriores en la discusión ciudadana, en las ágoras. Entonces, preguntarte si es que eso lo abarcamos en esta tarea también o lo dejamos Yo para también. la próxima. No, También. yo creo también. Como un inicio, oye, si tengan paciencia, calma y todas las virtudes que se quieran. Esto no es para angustiar a nadie, al revés, es una abertura. Es una abertura. Cuando tú dices una reflexión, que quede claro que está dicho. Como decir, el tema es reflexionar. Y hoy día lo que puedo reflexionar, diría alguien que tiene 18, 20 o 19 años, es un poquito, es con un poquito, pero está en vías de, no desconoce. Eso es lo que nos interesa. Y no es que no es que haga un simulacro, no, reflexiona con aquellas cosas que le ha ido la vida entregando, digamos, el colegio y, oye, un año de universidad, que es poquito, digamos. Entonces, bueno, eso, pero es muy distinto a que eso no exista. Así que bienvenida la lámina de la reflexión. Encantado. Perfecto. Muchas gracias, Patricia. Patricio. Encantado, estamos al habla, cualquier Estamos al cosa. habla. Ok. ¿Ya? Nosotros nos quedamos a responder si es que hay alguna duda Y más. algunos tenemos también un lunes que anda dando vuelta por ahí. También, También está eso. clarísimo. Encantado. Y un gusto. Un saludo para todos. Nos vemos prontamente. Y gracias. Nos Nos vemos, vemos. muchas Adiós. gracias. Adiós. Bien. Y ahí aparecen las preguntas. María, Hola, buenos días. hola, buenos días. Tengo la consulta, el punto número 4, Ujú. ¿tiene que desarrollarse en una lámina aparte o puedo incluir como este punto en cada una de las otras 3 láminas? Hay que pensar siempre que cuando ponemos 4 láminas como un máximo, ¿ya? El mínimo sería una, pero bueno, en verdad en este caso el mínimo sería 2, el máximo sería 4. Si es que tú consideras como pertinente hacer esta reflexión en cada uno de los puntos, los puedes hacer o puedes hacer una cuarta lámina. Eso también está esa posibilidad. Muchas gracias. Sí, claramente la reflexión puede llevar dibujo. La idea, si bien tiene harto texto, esquemas, como había dicho Patricio, también debe acompañarse de dibujos, ¿cierto? Es una lámina
expositiva donde claramente uno puede hacer esquemas de relaciones, ¿cierto? Quizá en esta lámina de reflexión haya más esquemas que dibujos, pero no deja de ser que puede estar esa posibilidad. Sí, también quería decir algo respecto a la presentación, donde nosotros por este momento no abarcamos, no mostramos todas las diapositivas que estaban, Claro, pero para no distraer, digamos, el discurso que tiene Patricio, ¿no? Que va saltando de un momento a otro, entonces la presentación a veces queda un poco lineal. Pero aquí les pusimos distintos aspectos, por ejemplo, en la arte, les trajimos imágenes de cerámica, de escultura, en las humanidades sobre el teatro, algunos personajes, que fue también mencionando Pato, entonces también ahí en la ciencia. Y algo también agregamos de el ágora, ¿bien? Como para que puedan también tener un pie para entrar en esta reflexión, como el ágora como un punto que une todo esto de la ciencia, el arte, las humanidades. Entonces la presentación tiene estas, digamos, puertas que ustedes pueden elegir para desarrollar el encargo, hay obras y también pueden haber otras que a ustedes les interesen a partir, por ejemplo, de los personajes que nombró Pato, claro. y pueden tomar las que ustedes quieran, tienen que ser 3 de cada una, y al final la reflexión. Entonces, para que puedan digerir la presentación de esa manera y no pensar de que tienen que hablar de todo lo que sale ahí. No, ¿Bien? no, claramente lo que está en la presentación es una bibliografía más. Yo les he preguntado a algunos alumnos suyos si les ha servido la presentación y sí, como un pie para dar inicio a esta tarea. Y bueno, pensar que esta tarea conlleva mucha reflexión y organización en ese sentido, como no agobiarse, porque uno piensa, oh chuta, son 4 láminas, son más láminas que las tareas anteriores, pero hay que pensar de que al leer esto es lo que a uno le llama más la atención. A eso es lo que yo diría que tiene que ver la intriga, como preguntarse mucho la intriga de esta invención que hicieron estos autores, y ahí me enfoco en una obra de ese autor, como más que exponer de, ya, Pitágoras nació tanto, fue tanto, pero siempre tener como una intriga de ver más allá. En ese sentido, igual la presentación ayuda con eso. Hay hartos autores, algunas obras, no todos, claramente, porque sería como una presentación un poco infinita, pero sí pueden realizar la tarea con esta presentación. Igual yo estaba agregando más información a la bibliografía, pero es más que nada como información a lo que viene, que era lo que decía Patricio respecto como a esta reflexión, pero igual les podría ayudar para dar inicio a esta reflexión de la cuarta lámina y eso. Pero Sí, creo que Laura tiene una duda. sí, ahí lo escribió, puso en los aspectos que tocamos, nos basamos en los puntos que están entre paréntesis. Imagino que se refiere a estos de aquí. Claro, Y como les habíamos dicho, estos son algunas sugerencias, pero ustedes pudieran abrirlo desde otros lugares. También hay mucho de lo que mencionó Pato, mencionó a muchos autores y personajes que no están en el PowerPoint. Entonces, claro. si ustedes prefieren tomar algunos de los dichos por Patricio que no están aquí, también y alguno que tal vez no se quiera complicar mucho más puede tomar los de los paréntesis y queda libre, ¿ya? Hay como algunos pies forzados, ¿no es cierto? Algunos personajes importantes, pero eso sería para que no se agobien también, porque es mucha igual la información y los aspectos desde uno de los cuales puede abarcar la tarea. No sé si quedan más dudas o ya como, ya que están todos. Ah, ¿te refieres como a la cuarta lámina, Maximiliano? Sí, era lo que decía Patricio anteriormente, de dónde se da como esta voz o la palabra en base a estos temas, porque claramente todo partía desde la voz, como él decía, en relación al teatro. No sé si te acuerdas. Entonces es
tomar algo de lo que dijo Patricio, algo que yo, o lo que yo encuentro en la bibliografía, y llevarlo a una reflexión que va a ser un inicio para la clase siguiente, ¿ya? No tienen que ponerle más detalle. Seguramente ustedes van a ir reflexionando a medida que van investigando estos temas y se van a ir encontrando que, claro, esta discusión de las artes y las humanidades se da en ciertos lugares en específico. Eso va a ir concorde mientras ustedes vayan investigando estos temas. O sea, eso se refería la cuarta lámina, o que también tu compañera María había dicho si podía hacer la reflexión entre medio de esas láminas, la 1, 2, 3, y también puede ser. A eso se refería. Y una recomendación para que puedan construir la lámina es también, como ya dieron este paso de la letra construida, poder poner atención en eso, en cómo se expone. Tal vez esta lámina tenga un poco más de escrito que las anteriores, pero no por eso se presenta en manera de apuntes, ¿no es cierto? Claro. También hay que ir atendiendo ahí las recomendaciones que les hemos hecho, y también ahí está disponible las evaluaciones de los demás, pueden visitar otras tareas, de repente a alguien que le haya ido mejor, pueden revisar sus trabajos y ir complementando con eso. También tener en consideración que la tarea 8 también tiene línea de tiempo. Ya eso lo tienen que tener presente porque siempre se olvida, sobre todo que en las retroalimentaciones hemos visto que suben las láminas, pero no la línea de tiempo. Entonces hay que tener en consideración que la línea de tiempo va concorde tarea a tarea, ¿ya? Para que no se les olvide eso. Y no sé si tienen dudas más respecto a la tarea, o también podemos abrir el espacio a las dudas en base a la retroalimentación entregada, ya que ahora hay más alumnos, o si es que alguno no la recibió y les puedo compartir de nuevo este Excel. Y Natalia no entendía acerca de qué era la reflexión. Eh, Mira, la reflexión es un primer paso a poder, desde las palabras de ustedes, poder decir algo, desde todo lo que hay un montón, ¿no es cierto?, de información en Internet. Nosotros les pusimos algunas referencias al final del PowerPoint, estas que están acá. Hay algunas páginas sobre el Ágora, por ejemplo, y la idea es que ustedes puedan generar unas primeras palabras a partir de este lugar donde era expuesta la voz pública, y tómenlo como un primer paso para entrar en la arquitectura, que lo vamos a ver en la próxima clase. Así que no se compliquen tanto tampoco, sino que es una manera bien, digamos, personal de acercarse a este contenido. Hay una segunda duda de Josefa respecto a la línea de tiempo, si se basará en las creaciones de los griegos como el arte y la humanidad. Y hay que pensar que la línea de tiempo siempre va a tener relación con el tema de la clase, lo pedido en la clase. Entonces, en este caso, sí, sería como... bueno, hay que pensar que también la línea de tiempo es libre, no va a ser la misma la línea de tiempo de Laura que de Ignacio, por ejemplo. Van a ser distintas porque sus reflexiones fueron distintas, se enfocaron en otras fechas que les llamaron la atención y que le ayudaron a realizar la tarea, pero son en base a estos 3 puntos de las artes, la humanidad y la ciencia. Y como ya lo voy distribuyendo a través del tiempo, o me puedo enfocar en estos 3 autores con la obra y lo ubico linealmente en esta línea de tiempo. Ahí ustedes tienen la libertad de cómo lo van a ordenar, pero siempre con el tema en base a lo pedido de esta tarea 8. Sí, y lo último es que si se han fijado también en las evaluaciones o en las retroalimentaciones, es bien variado la manera en la que cada uno puede acercarse a mostrar la información, ¿no es cierto?, al contenido. Pero yo les diría que también lo más importante a veces es cómo muestro esa información y cómo la comunico, más que cuál es. Claro. Entonces ahí también hay, en el fondo, otros consejos para abarcar estas tareas, el modo de presentarlo. Entonces, ahí aprovecho a responder la otra pregunta de Fabiana.
de si es necesario siempre añadir dibujos a la línea de tiempo, y como este es un curso que trata de desarrollar aspectos manuales, ¿no es cierto? Y que estamos encomendados a la arquitectura, claro, tiene que ir con algún dibujo, con algún esquema, no es solo una línea con una flecha para acá y otra para abajo, sino que también va dialogando un poco con algún esquema sencillo, y les recomendamos también ahí visitar trabajos de sus compañeros. Y la última pregunta, que ya fue igual respondida, pero la voy a responder de nuevo, que claramente en esta tarea va a predominar el escrito, porque le tienen que dedicar a un párrafo del autor, o sea, un párrafo como mínimo entre lo que fue el autor, quién era, de qué trataba de su obra, esta intriga de la invención en base a lo que realizó. Entonces claramente va a ser con mayor escrito que las demás tareas, pero lo que no significa, como decía Max, que esto se convierta como en una lluvia de apuntes desordenados en la lámina. Entonces tiene que ser con orden, y no quita de que va a ser solamente texto, igual va acompañado con imágenes, pero menos que las demás tareas. Igual Claro, ahí, si presentan dudas durante la semana, hay hartos compañeros suyos muy motivados que van subiendo la tarea a mitad de la semana. Entonces claramente pueden subir, o sea, pueden revisar a la wiki siempre cómo van sus compañeros, o como decía Max antes, ver cómo van los compañeros en base a las otras tareas. Seguramente en la tarea 7 tenía algunos aspectos que yo puedo mejorar para esta tarea en base a lo que yo observo, no sé, lo que haga Marcos, lo que haga María, puedo sacar aspectos muy positivos para llevarla a esta tarea. Hay que pensar que la wiki es como nuestra sala donde están todas nuestras láminas expuestas, y eso es lo que se da generalmente en la presencialidad, que uno podía observar todos los trabajos que tenían los compañeros y podía sacar aspectos positivos, aspectos que tú dices, no, sabes que mejor no voy a seguir esto, me voy a ir por este camino, y ayuda bastante. ¿Ya? Siempre está esa invitación, tanto para las tareas, los proyectos, etcétera. bien, entonces parecer ya quedó todo respondido, estamos igual en la hora, así que Sí, vamos a pausar la grabación, y muchas gracias por venir, conectarse, y nos estaremos viendo. Cualquier cosa nos escriben al mail. nos estamos